Bendito sea el nombre del Señor. Nuevamente Jesús Géliga Torres con ustedes, instructor de escuela bíblica de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy ofreceremos el foro bíblico correspondiente al 19 de julio del 2020. La lección 21 en nuestro leccionario. El título de esta nueva lección es Sabiduría que sorprende y ofende. Y para ello utilizaremos los versos bíblicos de Marcos, del capítulo 6, los versos del 1 al 6. Leemos estos versos con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, ni en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Que el Señor añada bendición a su palabra. Durante las pasadas semanas estudiamos las virtudes y bendiciones de la sabiduría. Vimos cómo la sabiduría puede llevarnos a un camino de bendición y felicidad. Si nos separamos de las rutas de sabiduría, más tarde que temprano caeremos en caminos de insensatez o de necedad. Vimos a Jesús como la sabiduría encarnada, y en torno a eso llevaremos la lección de hoy, la lección 21 de nuestro expositor. Leamos el verso 1 de Marcos 6, que dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Jesús regresa a su tierra tras haber ido al lado opuesto del mar de Galilea, y había hecho milagros en ambos lados del mar. Había sanado al endemoniado gadareno al lado opuesto del mar, y tras cruzar el mar para regresar a su propia tierra, había resucitado a la hija de Jairo y sanado a la mujer del flujo de sangre. Aunque no se dice específicamente qué lugar era la tierra de Jesús, a la que se hace referencia en este versículo, los versículos siguientes hacen evidente que se trata de Nazaret, el hogar de su infancia, donde él había trabajado como carpintero y donde todavía vivía su familia carnal. ¿A qué había llegado Jesús a Nazaret? Pues eso no lo sabemos, pero tal vez deseaba pasar un tiempo con su madre y sus hermanos, o quizás estaba tratando de darle un descanso a su cuerpo material, huyendo un poco del reconocimiento que le seguía. Y tal vez Nazaret era el sitio ideal para eso. Veamos ahora el verso 2 y 3 de la lección, que dice: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían:
¿De dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como costumbre familiar y suya, Jesús va a la sinagoga el sábado. Y la sinagoga era particularmente un lugar de estudio y enseñanza religiosa. La cual muy buena parte del culto consistía en leer y explicar las Escrituras. Ahora Jesús, quien aparentemente ha alcanzado alguna autoridad por lo que se escucha que hizo en otros lugares, empieza a enseñar en la sinagoga de su pueblo. No se dice que aquí fue que lo enseñó, pero en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas sí se nos informa. Se nos dice que fue el libro de Isaías. Los versos que al presente denominamos Isaías 61, 1 y 2, que leen como siguen. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Según Lucas, Jesús les anunció a sus coterráneos que la profecía de Isaías se cumplía en él y que el Espíritu le había dado una misión en cumplimiento de lo que Isaías había anunciado. Perdón. Estando Jesús acompañado por sus discípulos, cuando llegó a la sinagoga, le invitaron a tener la enseñanza de la palabra. Y como en ocasiones anteriores en otros lugares, los asistentes quedaron asombrados sin poder negar la sabiduría de su enseñanza ni el poder de sus milagros. Pero curiosamente, lejos de producir fe en ellos, el evangelista nos dice que se escandalizaban de él. Con cuánta facilidad el hombre se vuelve irracional cuando se trata en asuntos de fe. La enseñanza de Jesús maravilla a quienes le escuchan. Estos se preguntan acerca del origen de su sabiduría. Después de todo, este Jesús es un muchacho del barrio. Todos saben que es carpintero, que era hijo de María, de José. Conocen a sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. Y además de algunas hermanas cuyos nombres el pasaje no nos brinda. Le han visto crecer entre ellos, jugar con sus hermanos y sus compañeros. Ahora les maravilla lo que hizo con el endemoniado de Gadara y con la resurrección de la hija de Jairo, a quien todos daban por muerta. La pregunta de los presentes es razonable. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Es posible que el Espíritu Santo les estuviera guiando para que sus mentes descubrieran la verdadera naturaleza de Jesús. Esta cuestión acerca de la verdadera identidad de Jesús pudo haber sido la causa de tanto revuelo entre la gente de Nazaret. ¿De dónde saca estas cosas? Decían. La sabiduría de Jesús era innegable.
El problema es que ellos, habiéndolo conocido desde su infancia, conociendo a su familia, no pueden imaginarse de dónde sale tanta sabiduría acompañada de poder. Dedujeron rápidamente que era algo que le había venido por medio de su familia. Perdón, que no le había venido por parte de su familia. Ellos le conocían bien. Había sido carpintero en Nazaret. Su familia seguía viviendo allí. Y eran gente sencilla, gente de pueblo. Sabían también que Jesús no había salido allí a estudiar con los grandes maestros de Jerusalén. Seguramente porque la familia tampoco tenía recursos para financiarlo. Así que descartaron inmediatamente que este fuera el cauce por el que Jesús había recibido tanta sabiduría como el poder que había recibido, que les dejaba asombrado a todos. Sencillamente no podían entender cómo este Jesús, a quien todos conocían, a quien habían visto crecer entre ellos, podía ahora ser maestro, sabio y hacedor de milagros. El pasaje paralelo a este que aparece en el Evangelio de Lucas nos da más detalles. Dice que tras declarar que la profecía de Isaías 61 del 1 al 2 se cumplía en Jesús, todos estaban complacidos y admirados. Pero Jesús les hizo ver que no debían esperar privilegios especiales por ser sus vecinos, por ser sus amigos, por ser sus allegados, ni siquiera por ser sus parientes. Para ello les dio dos ejemplos. El primero de ellos es el de la viuda de Sarepta, allá en Sidón, que no era israelita, era cananea. Y aunque habría muchas viudas necesitadas en Israel, Elías no fue enviado a ella, sino a esta mujer gentil. Y el segundo es el leproso Naamán, general de los sirios, que eran enemigos tradicionales de Israel. Eliseo no sanó a los leprosos de Israel, sino a Naamán el sirio. Los versos leídos hacen referencia a varios hermanos y hermanas de Jesús, protestantes, ortodoxos y católicos, han tenido posiciones encontradas respecto a la existencia de los hermanos de Jesús. Para los ortodoxos se trata de hermanastros, hijos de un anterior matrimonio de José. Para la mayoría de los protestantes, esos son hermanos, hijos de José y María. Y para los católicos, para salvaguardar su entendimiento de que María fue virgen antes, durante y después del parto, esos hermanos mencionados no son hermanos, son primos. Dejaremos ese asunto a los teólogos. Hermanos, medios hermanos o primos eran familia de Jesús. Vayamos ahora al verso 4 de la lección que nos dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El que nadie pueda ser profeta en su propia tierra parece ser un dicho muy común en aquella época y que ahora Jesús se aplica a sí mismo. Recurrimos nuevamente a los pasajes paralelos de Lucas que nos ayudan a entender lo dicho por Marcos. Según Lucas, Jesús les ha advertido que no hará nada en particular por ellos, porque el solo hecho de ser sus vecinos. Posiblemente había gente en el pueblo que pensaba que el ser fieles asistentes a la sinagoga o haber contribuido a la educación y formación religiosa del joven Jesús les debía de ganar un lugar de privilegio y distinción especial en el mensaje de Jesús.
Leamos los versos finales de la lección, los versos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Posiblemente la incredulidad del pueblo tuvo ese efecto en los milagros que Jesús realizara en medio de ellos. Aunque al principio del versículo 5 se nos dice que no pudo hacer ninguno, más adelante en el mismo versículo Marcos afirma que sí pudo sanar a algunas personas imponiéndole sus manos. Marcos nos está presentando una tensión entre el poder de Jesús y la incredulidad del pueblo. El pueblo se niega a creer y esto aparentemente obstaculiza el ministerio sanador de Jesús. Esa incredulidad es tal que nos asombra. No solamente nos asombra a quienes leemos la historia hoy, sino que asombra hasta el mismo Jesús. La razón por la que no pudo hacer ningún milagro allí no se debía a que no tuviera poder para ello. En los pasajes anteriores vimos su poder sobrenatural con la naturaleza misma, sobre los demonios, sobre la enfermedad y aún sobre la misma muerte. Pero lo que él ahora quiere es enseñarnos algunas cosas fundamentales. Primero, que este poder no se impone a los hombres. Dios respeta la libertad que él mismo y en su soberanía ha dado a todos los hombres y espera que sea el mismo hombre quien se los pida. Y segundo, que la única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. La fe es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. Dicho esto, queda claro que la incredulidad de la humanidad mueve a Jesús a autoimponerse límites, porque el reino que él predica no es un poder que se impone, sino una oferta de amor que se recibe en libertad. Por supuesto, la incredulidad del mundo no se reduce en lo más mínimo al poder de Cristo. Lo único que hace es quitarle al mundo el privilegio de experimentar el beneficio de su poder. Tristemente, este fue el caso de Nazaret y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Concluimos, por tanto, el pasaje bíblico estudiado nos muestra el modo en que la sabiduría de Jesús y de sus enseñanzas no solamente sorprenden, sino que en ocasiones ofenden a quienes la escuchan. Es importante tener esto en cuenta para poder entender por qué muchos de quienes escucharon a Jesús al final de todo se confabularon para matarle. Jesús no fue un político simpático que le decía a cada quien lo que quería oír, sino que sabía hablar con firmeza cuando era necesario hacerlo. Recordemos que aún en el momento presente las enseñanzas de Jesús no siempre son bien recibidas. Tenemos también que entender que hay algunas personas aparentemente sabias que resultan desagradables, no por su sabiduría, sino porque son sabiondas. Pretenden saberlo todo y darle lecciones a quienes en realidad posiblemente sepan más que ellas. Estas personas no muestran sabiduría,
sino una forma de necedad que consiste en confundir la pretensión de conocimiento con la sabiduría. Entendamos que aunque la sabiduría involucra conocimiento, no es lo mismo. Es posible tener mucho conocimiento y no ser sabio. También es posible ser sabio sabiendo muy poco. Sabia es la abuelita que apenas cursó el 3er grado, pero le da buenos consejos a sus nietos. Sabio es el campesino a quien los largos meses esperando la cosecha cada año le han dado paciencia. Ignorante es el que prefiere oír necedad antes que sabiduría, porque es más fácil seguir los caminos de los necios que el camino de la sabiduría. Que el Señor dispense sobre todos bendiciones de lo alto. Oremos. Poderoso Señor del universo, pedimos con sobrada humildad que tú dispenses sobre los que oyen y te siguen abundante sabiduría para entender el poder de tu mensaje y la fuerza para poder llevarlo a otros que hasta ahora no han sido receptores de tu palabra. Muéstranos caminos de fácil comprensión de tu mensaje para que lo podamos llevar a otros como tú nos has comisionado a nosotros los que te seguimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.